El Evangelio de Marta y María me da pie para presentarles mínimamente y muy escuetamente lo que es la mística de Betania, la espiritualidad que emana de este pasaje bíblico donde prevalecen las figuras de Marta, María y Lázaro, estos tres hermanos que acogían a Jesús en su casa. Era la casa donde Jesús elegía ir a descansar, a reciclarse después de su agotadora jornada apostólica. Y eran también los hermanos que lo ayudaban materialmente para su apostolado. Era la casa de descanso y de oración de Jesús. Es muy conocida la actitud de Marta y de María, mucho menos la de Lázaro. Yo quiero hacer hincapié en él. Pero resumo un poco lo que significa Marta y María. Primero quiero decirles que la mística de Betania, esta inspiración bíblica para que vivamos cualquiera de los bautizados, más allá de nuestra vocación sacerdotal, religiosa, laical. Todos podemos vivir esta mística, siempre que entendamos que Marta, María y Lázaro son tres estados del alma. Es decir, mi alma y la tuya pueden encontrarse hoy en el estado de Marta, en el estado de María o en el estado de Lázaro. Con un discernimiento espiritual, por supuesto, en la dirección espiritual, y eso se puede llegar a saber en qué estado está mi alma. Básicamente, para que se entienda, Marta es el primer estado al que todos llegamos una vez que nos acercamos al Señor, nos convertimos por algún retiro, por una convivencia, y salimos llenos de la gracia de Dios y entonces queremos servirle al Señor. Elegimos un apostolado, empezamos a trabajar. Marta es la hacendosa, la trabajadora en Betania, pero mi alma en Marta hace lo mismo, se afana y se agita por muchísimas cosas, y es útil el trabajo que hace Marta, tanto en la iglesia como en la casa de Betania. Cuando estamos en Marta somos muy útiles porque hacemos mucho bien, mucho servicio, y a veces esas personas son tan Marta, que no saben medirse en el darse y empiezan como a desgastarse, se empiezan a cansar. En la época de Marta, la oración que podemos hacer es la oración primera, la oración vocal. Por ejemplo, la oración del rosario, la oración de los salmos. Esa equivale a la oración en el tiempo en que somos Marta. Independientemente de que seamos varones o mujeres, el alma está en la situación de Marta. Eso es la mística de Betania. Una característica también de Marta, no menos importante, es que en el afán de servir y hacer todo perfecto, le nace un defecto, que es el juicio a los demás. Marta juzga no solamente a su hermana, que no la ayuda, sino incluso lo juzga a Jesús, porque le dice, ¿no te importa que mi hermana me deje sola? Nosotros cuando estamos en Marta, además de juzgar a los hermanos, podemos juzgar a Dios, porque somos una víctima donde todo se nos carga a nosotros, todos esperan que yo lo haga y Dios no me escucha, y Dios no me hace caso, y Dios no me cuida. Esta Marta puede llegar a enfermarse. Bien, pasemos de Marta a María. Hay algo que sucede en el alma entre Marta y María para que el alma comience a ser más contemplativa. Y es una elección de vida. El alma en María es aquella alma que se ha dado cuenta que el activismo la estaba matando y entonces elige, y esta es la palabra clave, elige quedarse quieta frente al Señor, frente al misterio.
Normalmente es un momento de elección humana, elige la mejor parte, dice Jesús, que no le será quitada, en la que descubrimos otro tipo de oración, por ejemplo, la oración mental, la oración de meditación. Y también empieza el largo camino de la oración contemplativa, que es la oración de silencio. Largo camino. Es un tiempo, el de María, un tiempo de sanación interior. Dios toma al alma y la talla interiormente para hacerla semejante a Él. Es la actitud de María de Betania a los pies de Jesús, sentada, quieta, contemplativa, mirándolo a Jesús. Mirar es contemplar. Tanto lo contempla que Él se le graba dentro. Esa es la oración contemplativa. Y ahí empieza un proceso de sanación mucho más profunda en la época de María. La época de elección, de pasar de Marta a María, coincide con una gracia muy especial que Dios le da a alguien para que lo elija como la mejor parte, y tiene que ver con la escucha de la palabra. Cuando la persona se da cuenta que la palabra que entra por su oído armoniza su vida, corrige su vida, alienta su vida, esa persona se pone en contemplación del misterio que se revela a través de la escucha de la palabra. Y la tercera etapa, que es de la que menos hablamos, es la etapa de Lázaro. Y Lázaro no se pasa a este estado en el alma por una elección personal, sino que es Dios el que elige al alma para pasarla a un grado más alto de purificación. Esto lo narran muy bien los padres carmelitas, San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, los grandes místicos, que gracias a Dios están en nuestro idioma, que lo podemos entender. Los grandes místicos pasaron esta etapa de ser Lázaros, de ser purificados pasivamente, se dice, porque no es algo que yo quisiera hacer. De hecho, San Juan de la Cruz dice que esta etapa de la purificación pasiva, que se llama las noches, alguno de ustedes si ha leído algo de los místicos le sonará, la noche del sentido, la noche del espíritu, el alma la experimenta como una purificación muy grave, muy seria. San Juan de la Cruz dice, un tiempo horroroso de sufrimiento. Y no es una palabra exagerada, porque en la época en la que el alma se encuentra en esta purificación de Lázaro, ahí se da la muerte mística. Es decir, dejar de ser yo para ser Cristo. Es lo de San Pablo, ya no soy yo. O sea, ¿cómo no va a ser horrorosa la purificación si en realidad esa purificación te mata el ego? ¿Y por qué Dios elige a algunas personas para esta tercera etapa de la mística de Betania? Yo pienso que porque de otra manera no se salvarían. No porque sean buenas, sino porque de otra manera no se salvarían. En resumen, ¿saben qué significa la época de Lázaro en la mística de Betania? Es el purgatorio en la tierra. Por eso, después de esa purificación, al cielo directamente. No es una gracia para pedir. Uno puede ser Marta y morirse e ir al cielo. Puede ser María, morirse e ir al cielo. Pero lo que pasa es que en la mística de Betania contemplamos que Lázaro es purificado en la vida hasta que se muere el yo. Por eso Jesús no lo va a sanar a Lázaro. Siendo un amigo de él, no lo sana,
deja que se muera. ¿Por qué? Porque dice, esa enfermedad no es de muerte. Él sabía lo que iba a hacer, qué catequesis iba a hacer con Lázaro para nosotros. Y de hecho nos ha dejado en los hermanos de Betania esta mística bíblica. Yo les acabo de hacer un resumen, si lo quieren ver en mi canal de YouTube hay exposiciones más profundas, más alargadas de lo que es la mística de Betania, y también esto que nos sea una invitación, por ejemplo, para no quedarnos en la forma de oración a la que ya estamos acostumbrados siempre. No quedarse siempre en la oración vocal, tratar de pasar a la oración mental. El que esté en la oración mental, no quedarse solo en la oración mental, tratar de empezar a caminar en la oración contemplativa, porque nuestra meta es la eternidad, nuestra meta es el cielo. Y Dios Padre solo va a reconocer en nuestras almas si está tallado el rostro de su Hijo. La mística de Betania es una ocasión para eso.